Gracias a los aportes entregados por el Mideplan, el apoyo del Senama y el municipio con su oficina del adulto mayor como ente ejecutor, se dio inicio al programa Vínculos Año 2010, que beneficia a todos los adultos mayores pintaninos que viven solos o en condiciones de extrema pobreza. A través del programa se entrega a nuestros abuelitos un conjunto de prestaciones sociales referentes a sus necesidades y que están integradas a la red de protección comunitaria. Algo que se remarcó en la ceremonia que es bien importante, que confíen en que este es un programa que es muy serio, que tiene objetivos bien definidos y que en particular el objetivo, como te lo repetí hace un ratito atrás, tiene que ver con que ellos no estén tan solos, por lo tanto que estén dispuestos y abiertos a esta invitación de participar, a sentirse parte de una sociedad que no los ha olvidado por ser mayores, sino todo lo contrario, que de alguna otra manera viene a retribuirles todo lo que hicieron para que hoy día Chile esté donde esté y que particularmente la presidenta Bachelet nos ha encargado, ¿cierto?, que esto sea motivo de gozo, de alegría y que las personas mayores sean centro de atención preferente dentro de las distintas poblaciones que atendemos. Y como bien dijiste tú, seguramente en sus casas van a llegar los monitores comunitarios, que son los que presentaron aquí, y ellos vienen con algún distintivo, que vienen de parte del municipio y que confíen en lo que las personas van a trabajar con ellos. ¿En qué consiste el programa Vínculos? Bueno, el programa Vínculos es un programa que nace por iniciativa del Mideplan y del Senama en conjunto con la municipalidad, y lo que busca es integrar a adultos mayores que no se encuentren incorporados a la red de protección social. Hoy día tenemos 200 adultos mayores, nos ampliaron la cobertura del año anterior de 137 a 200 y trabajan 4 monitores coordinados durante 10 meses. La ceremonia contó con autoridades tanto del Mideplan como del municipio, los que disfrutaron de una presentación artística realizada por los propios adultos mayores. Asimismo, se presentaron a los monitores que guiarán a los abuelitos y abuelitas. Los presentes escucharon de boca de una de las beneficiadas del año pasado su experiencia con el programa Vínculos. ¿Cómo ha sido su experiencia de participar en este programa Vínculos? Muy bueno, demasiado bueno. He tenido ayuda, han sido las niñas muy buenas, me han ido a visitar. Me han ayudado muchísimo, me han dado, también me sacaron ellos la pensión por el gobierno, también Chile Solidario me paga el agua, he tenido bastante ayuda por el vínculo. Yo lo reconozco porque es así y me siento feliz de haber participado, y que las niñas cuando me inscribieron, yo estaba un poquito dudosa porque no sabía de qué se trataba, pero cuando ya me di cuenta, ya no, yo dije, esto es serio, así que seguí adelante y no me arrepiento de nada, porque todo lo contrario, he tenido mucha ayuda, muy buena, mucho cariño y ayuda más de lo que, no sé, no puedo decir más de lo que me han dado. ¿Y qué le diría usted a las personas que se van a integrar ahora, este año? Que no desconfíen, que se inscriban, que acepten a las señoritas cuando llegan a su domicilio a inscribirlas, porque el vínculo ayuda mucho. Dentro de los subsidios considerados por el programa están el subsidio de agua potable, la pensión asistencial de ancianidad y el subsidio para la obtención del carnet de identidad. Además, el programa les entrega prestaciones en el área de la salud, como vacunas, prótesis e información de alimentación complementaria del adulto mayor. Otro de los aspectos relevantes es el mejoramiento de su entorno inmediato, dotándolo de enseres domésticos. ¿Necesita apoyo usted? Bastante, porque yo necesito apoyo, sobre todo de la municipalidad, porque en las casas faltan tantas cosas de que uno necesita orientación, sobre todo, porque nosotros a veces por la edad los dejamos, no sabemos los beneficios que tiene el gobierno, así nosotros necesitamos una persona que lo haga enseñando, un apoyo, que lo haga dándolos a entender las cosas, los beneficios que tenemos nosotros, los adultos mayores. Con ello, se potencia la participación de los adultos mayores en su entorno más inmediato, pudiendo realizar ellos mismos sus propios trámites, bajo la supervisión de profesionales dispuestos por el municipio, a través del programa que, como su nombre lo indica, crea vínculos.